Bueno, continuamos con nuestra serie Resistiendo al adversario, y el día de hoy estamos ya en la clase número 4. Y fíjate cómo se llama, Operación Rescate, ¿ok? Nos vamos a ir directo con la clase esta noche para aprovechar el tiempo porque la semana pasada hubo varias preguntas, entonces seguramente hoy va a haber más. Más lo que estamos haciendo es estudiar un tema que ha sido estudiado también por el doctor Michael Heiser, ahí con sus libros, que obviamente estamos dando el crédito, ¿no?, de su trabajo, y estamos tratando de compartir esos descubrimientos, adaptándolos también, investigando más. Y bueno, ha sido un tema muy controversial, interesante, estamos como abriendo los ojos a varias cosas y eso es algo muy bueno. Vamos a recordar qué aprendimos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Hablamos de las tres rebeliones. No hubo una, sino hubo tres. La rebelión en el jardín del Edén, con el diablo, Satanás, haciendo tentar a Eva, haciéndola caer y llevando la muerte a toda la humanidad. Después, la rebelión de los vigilantes que bajaron a la tierra, y se cree que tuvieron relaciones con mujeres y nacieron los gigantes de la antigüedad, los Nefilim, ¿ok? Y por esta rebelión y por estas consecuencias que hubo, Dios mandó el diluvio y acabó con toda la humanidad de aquella época. Y después, la tercera rebelión, ¿cuál fue? La Torre de Babel, iniciada por los hombres, que después Dios abandona a las naciones por su rebeldía y lo que sucedió es que ángeles que les encargó la dirección, el gobierno de esas naciones se corrompieron y terminaron estableciendo la idolatría en el mundo. ¿Okay? Este es el origen, como hablamos la semana pasada, de lo que se conoce como guerra espiritual. Así que ante esa pregunta, bueno, ¿de dónde viene ese conflicto entre el bien y el mal? ¿Por qué razón estaba el bien peleando contra el mal? Bueno, aquí comenzó todo, con esas rebeliones de estos seres divinos que cayeron de su fe, de alguna manera, dejaron de ser leales a Dios y en 3 episodios trataron de echar a perder todo lo que Dios había estado tratando de construir. ¿Okay? Por eso existe la guerra espiritual que hoy enfrentamos, porque seguimos en medio de esa guerra. Y es importante que lo entendamos. Todos estamos expuestos a los ataques de Satanás de una u otra manera y todos estamos siendo o vamos a ser heridos por el diablo en algún momento. Bueno, ante este desastre, que la verdad es un panorama desastroso, ¿cuál fue la respuesta de Dios? ¿Cuál es? ¿Qué planeó Dios? La clase se llama Operación Rescate porque precisamente Dios pues diseñó un plan de rescate. Fíjate bien, Dios pudo haber asumido una posición de ya me harté de estos humanos, uh, creo unos, se rebelan, los destruyo, llegan otros, se rebelan, ya, no voy a hacer más creación de humanos, que hagan lo que quieran. Pero no lo hizo, no lo hizo, planeó un rescate. Y eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Vamos a ver varias escrituras, con mucha atención para que no te pierdas y si hay dudas, anótalas. La primera, Génesis 12, versículo 1, inmediatamente después de la historia de la Torre de Babel. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió, tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Quiero que lo pienses. Justo después de la tercera rebelión, de la Torre de Babel, de la humanidad ahí rebelándose y los ángeles corrompiéndose, siguiente paso de Dios es llamar a Abraham.
Abraham, este personaje famosísimo, y le hace una promesa desde que lo llama. Haré de ti una gran nación, te voy a bendecir. Y dice en el versículo 3 una promesa que alcanza a toda la humanidad. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Okay? Aquí hay algo grande. Dios estaba planeando algo grande, pero fíjate que comenzó con un hombre, solamente con un señor, un hombre que ubicó. ¿Y quién era este famoso Abraham? Bueno, él era descendiente de Sem, de acuerdo a Génesis 10:10, uno de los hijos de Noé, y después fue hijo de Terah, en Génesis 11:26. Este hombre, pues, venía de una larga lista de familiares, ¿no? Desde Noé. Y después, pues, se dice también ahí en los textos que leímos que era residente de Ur, de los caldeos. Aquí tenemos en la imagen una foto, bueno, un dibujo más bien de lo que era Ur, de los caldeos, que esto era básicamente en la civilización sumeria. No sé si ya han escuchado de esa civilización los sumerios, pero se cree que fue la primera civilización que existió como tal en la historia de la humanidad, los sumerios. Entonces, Abraham era un residente de esa ciudad. Y el texto bíblico nos dice que Terac, su familia, que era el hijo Abraham, nieto Lot y la nuera Sarai, se mudaron a Harán, ¿okay? Rumbo a Canaán. Ahí, bueno, aquí en el mapa, si ven en el extremo superior derecho, en la esquina inferior derecha está Ur, y ahí comienza la línea roja. Esta es la ruta que siguió Abraham. Si se fijan, Harán está ya en la parte norte del mapa, en la parte superior, arriba de donde dice Babilonios. Ahí llega a Harán, ¿ok? Y ahí se establece, pero su meta principal era llegar a Canaán. Así que él sale de Ur de los caldeos y se va rumbo a Canaán. Y Dios le está prometiendo que, o le está pidiendo que vaya para allá porque le va a entregar la tierra y va a ser de él una gran nación. ¿Qué sucede después? Dios baja a la tierra. Mira Génesis 12:6. Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. Lo leemos normalmente y nos imaginamos, no sé si te has imaginado cómo se le apareció el Señor. Pensamos que fue una voz, que fue una luz, o qué habrá sido. ¿A qué se refiere Génesis con que el Señor se le apareció a Abraham? Pero no es lo último. En Génesis 15:1 dice, después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y más adelante dice, tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Lo llevó afuera. O sea, ¿a qué nos está dando a entender esta aparición de Dios a Abraham? El Señor lo llevó afuera. Bueno, ¿cómo? Una luz le apareció y lo fue guiando. Una voz desde afuera le hablaba. Era un pensamiento, era un sueño. Dice que fue una visión, pero de alguna manera vemos una manifestación de Dios que Abraham podía identificar con alguien con el que estaba hablando. Y pues la marca final de esto es Génesis 18:1. Dice, el Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio a tres, ¿qué dice ahí? Vio a tres hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos. Dos de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. ¿Qué, ¿Qué estamos viendo aquí? Hombres. Vio tres hombres. Wow. Y de hecho, el último versículo, el 22, dice que dos se partieron porque iban a castigar a Sodoma y Gomorra, y uno se quedó con Abraham. Y dice literalmente, se quedó parado frente al Señor, pero era un hombre. O sea, Dios bajó a la tierra, pero
en forma humana, en forma humana. De alguna manera, el Dios creador del universo se presentó como un hombre, algo que Abraham pudiera interpretar. No estaba asustadísimo, no estaba diciendo, me voy a morir porque he visto al Señor. Para él era como normal, una conversación con personas. Y ahí está una imagen de la serie de la Biblia, ¿no? De este episodio. Dios se presenta a Abraham en forma humana. Esto es impresionante. Dios estaba diseñando su plan y quiso bajar a la tierra en forma humana. Pero no fue la única vez. Hay otros ejemplos donde Dios se apareció en el Antiguo Testamento en forma humana. Génesis 28:13. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía, en este caso es Jacob, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham, de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur, de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir todo lo que te he prometido. ¿Okay? Dice que el Señor estaba de pie junto a él. Y luego más adelante en Génesis 48, el mismo Jacob, ya que iba a morir, mira lo que dijo. Y los bendijo con estas palabras. Que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me ha guiado desde el día de hoy en que nací hasta hoy, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos jóvenes, que por medio de ellos se ha recordado mi nombre y el de mis padres. Ok, ¿qué estamos viendo? Jacob, tanto al inicio de su servicio a Dios como al final de su vida, identifica que el Señor se le apareció en una forma que él podía entender como que estaba hablando cara a cara con él. Y luego en Génesis 48 menciona que el ángel, pero lo equipara a Dios, como si Dios fuera el ángel, y lo menciona como que era el mismo. En Éxodo 3, 1 al 3, el día que Moisés estaba cuidando el rebaño de Yetró, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía, así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. ¿Okay? ¿Qué estamos viendo aquí? Moisés dice que se le aparece algo en la zarza, pero si te fijas, dice, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. El ángel. Cuando hemos visto dibujos de la aparición de Dios en la zarza a Moisés, normalmente vemos como escenas de luces o el fuego, pero no hay nadie ahí. Pero la Biblia dice que era un ángel el que estaba ahí. ¿Quién era este ángel? ¿De quién estamos hablando? Bueno, hay una conclusión sorprendente posible para este episodio. Y podemos encontrar en Éxodo 23:20 otra guía, hablando Dios acerca de lo que pasó con el ángel que iba a enviar para cuidar a Israel todo el camino. Date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Préstale atención y obedécelo. No te rebeles contra él porque va en representación mía y no perdonará tu rebelión. Si lo obedeces y cumples con todas mis instrucciones, seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes te opongan. Este ángel del Señor que ayudó a Israel a salir y avanzar en el desierto, dice aquí el texto bíblico que iba en representación de su nombre, ¿ok? Traía el nombre de Dios de alguna manera. Y dos, podía perdonar pecados. Eso no es común en los ángeles. Un ángel no puede perdonar pecados, solo es un mensajero. Estamos hablando de alguien diferente aquí, alguien con muchísima más autoridad y muchísimo más poder que representaba a Dios de una forma perfecta. Juan 1:1. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. ¿De quién está hablando Juan?
de Jesús. ¿Quién era Jesús? El Verbo o la palabra de Dios hecha hombre, que estaba desde el principio. Y Juan 8:58, Jesús mismo dijo, ciertamente les aseguro que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Okay. Él estaba diciéndoles, desde antes de Abraham, yo ya existo. Y, de hecho, lo quisieron apedrear porque antes de eso dijo que había visto el día de Abraham y le reclamaron, pero pues, si tú no tienes ni 30 años y ya dices que viste a Abraham, ¿quién te crees? Bueno, aquí hay una situación. Es muy probable que ese ángel del Señor que guió a Israel por el desierto, que se apareció en la zarza, que se le apareció a Jacob, que habló con Abraham, haya sido Jesús, Dios hecho hombre, que vino a la tierra diferentes veces para hablar con Israel en diferentes momentos. Esta es una teoría interesante y parece que las escrituras apuntan hacia allá. Así que piénsalo, en este plan de rescate desde el inicio, Jesús estaba contemplado. Él mismo estaba ahí, participando en este esfuerzo de rescatar a las naciones que se habían perdido. Así que si detallamos el plan de rescate, número 1, tenemos a la humanidad bajo el Señor de la muerte. ¿Quién es el Señor de la muerte? El diablo. Al haber caído la humanidad, desobedecido en el jardín del Edén, el diablo tomó control de la humanidad y reclamó pues a todos. Número 2, los dioses menores de las naciones. ¿Qué tenemos aquí? Esta segunda etapa, ¿no? La otra rebelión que hubo y cómo esos dioses menores eran corruptos y estaban afectando a las personas, gobernando de forma injusta y fomentando la idolatría. Antes de eso, la segunda rebelión, pues no aparece porque esos ángeles fueron castigados. Pero entonces Dios decide escoger un hombre para crear una nación y comenzar de nuevo. Pero no sería solo por tener una nación. Israel sería el agente de Dios para reclamar a las naciones. Esas naciones que se habían perdido por el ataque del mal, por la caída, por los falsos dioses gobernando, todas esas naciones que fueron abandonadas por Dios, Él las iba a rescatar. Y entonces decidió que este nuevo pueblo que iba a crear iban a ser sus agentes, sus mensajeros para poder alcanzar de nuevo esas naciones. Así que eso es la primera parte de esta clase, ¿no? Que podamos entender cómo fue que se fue armando este plan de rescatar a la humanidad, porque estábamos bajo el poder de todos los malignos, los potestades, las entidades, todos los seres malignos que existen, estaban realmente dominando a la humanidad. Y Dios escogió a Abraham para partir de ahí. Pero al hacer eso, comenzó el enfrentamiento. ¿Ok? ¿Enfrentamiento con quién? Pues con Israel. ¿No? Ahora podemos entender cómo históricamente en la Biblia, al ser Israel, el pueblo de Dios, ¿por qué tan atacado? ¿Por qué tanta hostilidad de todas las naciones? ¿Por qué una nación contra Israel, otra nación contra Israel? Pues sí, porque esto nos está hablando de una visión cósmica. Hay una guerra espiritual. Y entonces, cuando los seres espirituales malignos vieron que Dios estaba intentando rescatar a esas naciones que ahora les pertenecían, pues no se iban a dejar. Y comenzó el ataque ahora contra Israel. ¿Cómo podemos estar seguros de esto? Que era una guerra entre Dios y esos dioses. Bueno, pues con las plagas de Éxodo. ¿Por qué sucedieron las plagas? ¿Alguna vez te has preguntado, bueno, ¿por qué escogió Dios plaga de moscas o plaga de ranas? ¿Por qué no se le ocurrió plaga de otra cosa, de murciélagos o yo qué sé? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué eso? Bueno, esto normalmente no lo entendemos porque desconocemos cómo era la religión egipcia y sus dioses. Pero a ver si alcanzan a ver ahí en la imagen. Lástima que está un poquito chiquita, creo que yo ni la alcanzo a ver tampoco, pero bueno. Aquí tenemos algunos dioses egipcios y que gobernaban. Y si te fijas, cada una de las plagas tenía relación con un dios egipcio. Por ejemplo, la plaga de las ranas
afectaba al dios Heket, que era un dios con forma de rana. Entonces fue una plaga contra él, contra el dios. La plaga de los piojos afectaba al dios Heb, que era el dios de la tierra. De ahí vienen las referencias bíblicas. No, la plaga de las langostas afectaba a la diosa de la fertilidad, que era Isis. La plaga de las tinieblas al dios del sol, que era Ra, uno de los principales. Y a la muerte de los primogénitos, al dios de la muerte Anubis. Y así te vas con cada plaga. Y en esta imagen puedes relacionar a cada uno de esos dioses egipcios, Jepri, Hathor, Imhotep, Khnum, Nut, etcétera. Cada uno representaba algo que gobernaban y cada plaga los golpeó. ¿Ok? Y en Éxodo 12:12 dice, ¿cómo ejecutaré mis juicios? Ahí está en pantalla, abajo de las gráficas, en todos los dioses de Egipto. Y acá tenemos en Éxodo 18:11, como el suegro de Moisés, Jetro, reconoció lo siguiente. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses porque hizo a quienes trataron a Israel con arrogancia, por lo que le hizo a quienes trataron a Israel con arrogancia. Entonces, ¿qué estamos hablando? Las plagas de Egipto, hermana, fueron una confrontación cósmica. No es que Dios ganó la batalla, él siempre iba a ganar. Más bien, Dios se burló de esos dioses. Dios los derrotó, los avergonzó públicamente, mostrando que él sí tenía poder. Estamos hablando de una batalla cósmica entre Dios, Yahweh, el creador del universo, y esos dioses que estaban gobernando la humanidad injustamente y que tenían sometido a Israel en Egipto, haciéndolo sufrir porque eran el agente de Dios para restaurar el orden. ¿Okay? Así que vamos entendiendo más. ¿Por qué tanta hostilidad en el Antiguo Testamento contra Israel? No era de a gratis. Era porque todos los seres espirituales malignos vieron una amenaza a ellos en Israel y movieron todos sus títeres y todos los hilos para estar tratando de destruirlo. Vamos a ver qué pasa en el pacto en el Sinaí. Esta es una parte importante. Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador, por medio de ángeles. ¿Cómo? ¿Cómo que la ley se promulgó por medio de ángeles? ¿Qué no fue Dios nada más que le dio las tablas a Moisés? Bueno, el apóstol Pablo dice que había ángeles aquel día, el día que se entregó la ley. Y mira Éxodo 24:9 dice, Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro, tan claro como el cielo mismo. Y a pesar de que estos jefes de los israelitas vieron a Dios, siguieron con vida, pues Dios no alzó su mano contra ellos. Este pasaje es muy importante. A ver, ¿por qué 70 ancianos? Ok, estaba Moisés, estaba Aarón, algunos otros hombres, pero de repente Dios dice, búscame a 70, que van a ser los ancianos de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué ese número? ¿Y por qué subieron todos y estaban en la presencia de Dios? Dice el pasaje que vieron a Dios. ¿Ok? Obviamente una manifestación de Dios que ellos podían procesar, pero lo vieron y Dios no los mató. Ese día pasaron una tarde con Dios, todos ellos. Pero aquí viene la pregunta, ¿por qué 70 ancianos? Bueno, si tú vas a Génesis 10, ¿qué es Génesis 10? La lista de naciones previa a la Torre de Babel. Y adivina cuántas naciones se cuentan ahí. 70. 70 naciones en Génesis 10. ¿Ok? Y Dios determinó que iba a haber 70 ancianos. ¿Por qué la relación? Recuerda lo que estamos hablando. Dios de alguna manera perdió esas 70 naciones porque esos dioses se apropiaron de ellas y las corrompieron y Él las quiere rescatar, no las quiere dejar ir. Entonces, ¿qué hizo?
Bueno, dentro de su plan comenzó a usar estos números, 70, que apuntan hacia esas naciones perdidas, pero ahora en el pueblo de Dios, implicando de forma implícita, pues que Dios está en marcha para rescatar esas 70 naciones. ¿Y cuándo se ve todavía más real esto? Pues en Lucas 10:1 dice, después de esto el Señor escogió otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo pueblo y lugar donde él pensaba ir. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús escogió 72? ¿Por qué no 30? ¿Por qué no 55? ¿Por qué no 100? Si ya tenía un buen número de seguidores. ¿Por qué 72? ¿Por qué el Nuevo Testamento es tan específico con este número? Bueno, pues eso nos conecta con la gran comisión de Mateo 28, 18 al 20. Cuando él dijo, vayan a todas las naciones, prediquen el evangelio, bautícenlas, háganlas mis discípulos, enséñenles a obedecer. ¿Ok? El 70 en el Nuevo Testamento está apuntando hacia todas las naciones del mundo. Y la gran comisión que Jesús nos mandó precisamente es como el cierre de este plan de Dios. ¿Cómo quiere que ahora su iglesia seamos los rescatadores de esas 70 naciones que se perdieron? Porque vamos a ver que el pueblo de Israel pues fracasó en esa misión. Sin embargo, ya es parte de las siguientes clases, pues luego vino la iglesia, ¿verdad? Y entonces, si vamos concluyendo, ¿cuál es nuestra misión? Hablando ya de los cristianos en el mundo moderno. La misión presente, Hechos 26:18. Te mando a ellos para que les abras los ojos y no caminen más en la oscuridad, sino en la luz, para que no sigan bajo el poder de Satanás, sino que sigan a Dios y para que crean en mí y reciban así el perdón de los pecados y una herencia en el pueblo santo de Dios. Mira la misión que se le da a Pablo. Dice, para que no sigan bajo el poder de Satanás, que los saques de la oscuridad, ¿ok? Esa es nuestra misión, hermanos. Ayudar a otras personas a que abran los ojos y se den cuenta de la tremenda oscuridad en que viven y cómo necesitan volverse a Dios. Y de esa manera, convirtiendo personas de todas las naciones, estamos cumpliendo ese papel que Dios le dio a Israel, de ser esos agentes de la restauración, pues ahora somos la iglesia. Pero no acaba ahí. Fíjate que tenemos una misión futura. ¿A poco crees que en el cielo vamos a estar tirados en el pasto, rascándonos la panza y disfrutando el aire? Y todo el día, eso va a ser el cielo, estar tirados sin trabajar, sin ir a la escuela, sin hacer nada, ¿no? Todo el día en el pasto verde. No, tenemos una misión futura. Mira lo que dice acá, Apocalipsis 2:26. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le dará autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como vasijas de barro. Ah, caray. Jesús está hablando en Apocalipsis del futuro, de cómo va a ser cuando Él regrese y se establezca ya el reino, el cielo. Dice que a sus seguidores les va a dar autoridad sobre las naciones. Pero ¿quién tiene hoy la autoridad sobre las naciones? ¿Quién la tiene? Esos dioses, esos espíritus malignos que le fallaron a Dios y que hoy controlan a los gobiernos mundiales, controlan los gobiernos locales, que mueven los hilos del mundo. Bueno, el plan de Dios es que en el futuro nosotros vamos a reemplazarlos a ellos. Piensa bien lo que te digo. Nosotros vamos a reemplazar a los falsos dioses para gobernar las naciones como Dios quiere. Esto es impresionante. ¿Te hace eso poca chamba? Va a ser mucha. Y otra más, 1 Corintios 6:2. ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? ¿Qué vamos a hacer el día del juicio final? Vamos a juzgar
nada menos y nada más que a los ángeles. ¿A cuáles ángeles? Pues a los caídos, a los que siguieron a Satanás en su rebelión, a aquellos que están gobernando las naciones cruelmente, aquellos que están hoy lastimando al pueblo de Dios, a tanta gente. Los cristianos vamos a juzgar a los ángeles caídos. ¡Qué impresionante! Vamos a tener una misión en el futuro. Así que, hermano, nuestra misión hoy como cristianos es rescatar a las personas de la autoridad del maligno y traerlos a la luz. Todo lo que podamos, lo más que podamos. Pero en el futuro vamos a juzgar a las naciones, a gobernarlas y a juzgar a los ángeles. Dios tiene preparadas grandes cosas para su pueblo, pero dice la condición de Apocalipsis, los que se mantengan firmes hasta el fin. Hasta el fin. No hasta que llegó la pandemia, hasta el fin. Así que, hermano, esta es una motivación para seguir fieles hasta el final. Operación Rescate, la clase de hoy. Vámonos a preguntas y respuestas y terminamos grabación.